apóstol Pablo a los Gálatas. Y llegamos al mensaje número 20. Yo pensé que iba a predicar solamente 20 mensajes, pero nos hemos quedado en el fruto del Espíritu a ver 2 mensajes más. Era muy importante, hermanos, que lo miráramos. Habíamos ya prácticamente terminado el estudio, ya hemos visto las obras de la carne y el fruto del Espíritu, pero tuvimos la necesidad de mirar el fruto del Espíritu un poco más amplio. Ya hace 8 días comenzamos a mirar esa parte y veíamos algunas consideraciones generales que son muy importantes. Luego comenzamos a ver las características del fruto del Espíritu. Vamos a leer Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una versión internacional. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Tremendo lo que dice la versión internacional. No hay ley que condene estas cosas. Obviamente porque el tema es el fruto del Espíritu. Esta es la segunda parte. Y precisamente una de las consideraciones que veíamos hace 8 días es que se trata del fruto del Espíritu. No es el fruto del creyente. Muchas veces confundimos esa parte. Es lo mismo. Cuando confundíamos nosotros que andáis del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque dice que la carne y el Espíritu se oponen. Y pensábamos nosotros que se trataba al Espíritu regenerado nuestro. Pero mirando bien el contexto se refiere es al Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora esto es bien interesante, mi hermano, porque no hay posible vida cristiana sin el Espíritu Santo. No entendemos cómo algunas personas enseñan que se requiere de una segunda venida del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo? Un creyente entonces está incompleto, es decir, tiene la presencia, lo llaman la habitación del Espíritu Santo, pero requiere una, ¿cómo se llama? ¿Segunda recepción o cómo es? Segunda porción. Es decir, que un creyente normalito tiene la presencia o la recepción del Espíritu Santo, pero es un cristiano mediocre. Requiere ni siquiera la llenura, porque eso lo tratan de otra manera, del bautismo del Espíritu Santo. Eso, con señal de un poder que viene y obviamente tiene que ser manifestado en lenguas. Un poco de cosas que le ponen ahí. Ya después viene la llenura, lo ve como algo, pero es impresionante. Es decir, si usted quiere ser un cristiano pues de primera, requiere ese segundo toque, yo no sé cómo lo llaman, del Espíritu Santo. No, hermano. Cuando nosotros fuimos regenerados, el Espíritu Santo nos fue dado. Y como decimos nosotros, y vino con todos los hierros. Y ahí en adelante hay un proceso obviamente de santificación y el Espíritu nos va a ayudar en la santificación. Pero no hay tal como que el Espíritu viene una vez, 2, 3 veces o que se va. No, hermanos. Ahora, esto es bien delicado porque yo a veces escucho a algunos pastores reformados que tienen como ese miedo o si tienen miedo a las experiencias. No sé por qué. Porque es que ese es el otro punto. Cuando venimos o vemos mejor que hay experiencias allá usadas que dicen que son del Espíritu Santo, entonces tenemos miedo a una experiencia en oración. Cuando vemos allá que se abusó mucho del dar para la obra, entonces como que tenemos miedo ahora de pedirle a los cristianos
dinero para la obra. Se abusó la oración, entonces tenemos miedo ahora de orar. Se abusó del ayuno, tenemos miedo de ayunar. Entonces yo he escuchado a algunos pastores decir, no, pero un momentico. Precisamente el martes escuchaba a alguien así decir, y yo pensé mucho eso. No es que el Espíritu Santo, pues imaginémonos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, eso es imposible, no puede. Más bien veámoslo como que Él nos influencia. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, si la Biblia dice que yo soy el templo del Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo es Dios y no hay un lugar que lo pueda contener a Él. Es decir, Él por ser Dios habita todos los lugares. Pero lo que no entendemos, nuestra mente no entiende, es que aunque Dios habita todo el lugar, Dios está presente totalmente en un lugar. Él está aquí en este momento y está completamente porque Él es Dios. Él no está por partes. Y si Él te ha tomado a ti y me ha tomado a mí como su morada de habitación, Él habita en mí totalmente. La Biblia lo dice. Entonces hay como ese miedo. Y tal vez por eso es que venimos a pensar que aún que el fruto del Espíritu es algo que yo debo como llevar a cabo, cuando yo veo claramente que dice que es de Él, es el fruto del Espíritu que se evidencia a través del creyente, obviamente como la Biblia lo registra, pero porque el Espíritu mora en mí. No es que Él me está influenciando de alguna manera. Por lo menos yo lo puedo ver así. La Biblia, yo encuentro claramente esa parte. Ahora, ese es un misterio, obviamente. Pero hermano, qué precioso es saber que el Espíritu Santo está morando en nosotros, porque así lo dice la Escritura. Somos el templo, la morada, la habitación del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, y si alguno no tiene, no dice la influencia del Espíritu, dice no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De hecho, la vida cristiana depende del Espíritu Santo de nosotros. Ahora, no es que, como algunos dicen, no, eso si habla tanto del Espíritu Santo que se puede tener una idolatría. No, hermanos, también no nos pueden cortar eso. Nosotros hablamos de la bendita deidad y lo tenemos muy claro que Dios es uno solo, una sola esencia, una sola naturaleza, pero esa sola esencia, ese solo ser divino que es un solo Dios, se manifiesta en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es por igual, de la misma esencia. Ninguno es mayor que el otro. En los roles entendemos, y no solo en los roles, sino también por la manera como la Biblia nos muestra a Dios, entendemos entonces que el Padre tiene una obra inicial, que el Hijo tiene, luego opera el Hijo y que luego opera el Espíritu Santo, y que esa es la manera por lo que siempre que hablamos de la Trinidad hablamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también por la manera como la Biblia lo presenta, de que del Padre no se dice nada en cuanto a su procedencia, mientras que del Hijo se habla engendrado por el Padre. Ahora, ese engendrado, el Hijo fue engendrado por el Padre, no es que está diciendo que el Padre existió primero y engendró al Hijo, no es eso, sino que la palabra engendrar ahí lo que se tiene que entender es que hay un Padre y hay un Hijo. Todo el tiempo ha existido, Dios siempre ha existido como Padre y como Hijo. A eso es que se refiere. Y cuando se habla del Espíritu Santo, la Biblia registra entonces que por una parte habla de que Cristo envió al Espíritu Santo, pero también aparece que el Padre envió al Espíritu Santo. Entonces podemos entender que el Espíritu Santo viene del Hijo y viene del Padre, y entonces por esa manera es que se dice la tercera persona, pero no es porque sea menor. Así que hermanos, cuando hablamos de Dios siempre procuramos hablar de las tres personas, amén, pero cada una tiene su rol. En este caso, el rol del Espíritu Santo es manifestar su fruto. Ahora, aclaro,
las 9 ramificaciones que vemos ahí de ese solo fruto, eso nos dice entonces que tal vez el Hijo no lo da claro, porque Dios, el Padre no lo da claro. Usted puede encontrar a Cristo manifestando su amor también, su gozo. De hecho, vamos a ver ahora el gozo del Señor y Dios manifestando su bondad también. O sea, cada parte es del único Dios verdadero. Pero aquí está y hay que mirarlo de esa manera. Veamos 8 días la primera manifestación. Decíamos que es el fruto y nos quedamos ahí. Es el fruto del Espíritu, pero ese fruto veíamos que se manifiesta en 9 ramificaciones, podemos decirlo así, 9 sabores, dicen por ahí. No sé si está bien decir los 9 sabores del Espíritu Santo, pero bueno, por lo menos comprendemos que ese es un fruto. No son las obras de la carne, decíamos nosotros, que es evidencia que en unos se manifiestan de una manera, en otros de otra manera, y cada uno puede manifestar diferentes obras de la carne. Igual son obras de la carne, pero el fruto del Espíritu, por ser un solo fruto, el fruto en singular, quiere decir que cada uno de nosotros tiene esas 9 ramificaciones, si lo podemos decir así. Eso lo veamos en 8 días. No es que, no, yo agarro una, no, hermanos, es el ramillete total, o digámoslo, es el árbol total con sus 9 frutos. Veamos el amor, y obviamente habíamos dicho, y otra vez cuando hablamos del amor, tenemos que ir a los 10 mandamientos, lo decíamos, porque precisamente Dios dejó 2 tablas, y esas 2 tablas Jesús las resume, dice, bueno, ¿cuál es el mandamiento principal? El mandamiento principal se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Decíamos que amar a Dios es la primera tabla, los 4 primeros mandamientos. Yo creo que usted ya se lo sabe. Si no, recordémoslos. A ver, ¿cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás ninguna imagen, ni arriba ni aquí abajo, nada. Número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Número 4, guardar el día de reposo para santificar. Tienen que ver con Dios. Y entonces el amor a Dios implica que yo estoy allí guardando esa primera tabla. La segunda tabla, a ver, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, creo. Matar, no adulterar, no mentir, no robar, no robar y no codiciar ni la mujer ni nada de tu prójimo, nada. Entonces decíamos, cuando una persona guarda la primera tabla, es muy fácil guardar la segunda tabla. ¿Por qué no se guarda la segunda tabla? ¿Por qué se roba? ¿Por qué se mata? ¿Por qué se codicia? Todo esto, ¿por qué? Porque no se ama a Dios. Si se amara a Dios, hermano, se respetaría a Dios y por ahí se respetaría al prójimo. Y ahí está la clave. Ahora, ¿quién evidencia ese amor? El Espíritu Santo en el creyente. Luego venimos con la segunda parte, hermanos, que es el gozo. En esta parte del gozo, porque el fruto del Espíritu es amor, pero el fruto del Espíritu es gozo, el pastor John MacArthur allí dice lo siguiente: el gozo es un sentido profundo de bienestar. Un sentido profundo de bienestar que llena el corazón de una persona que sabe que todo está bien en Él y su Señor. ¿Usted ha experimentado ese gozo? Cuando, hermano, usted sabe que no le debe a Dios, que está bien con Él, porque se ha examinado, porque el Espíritu lo está guiando a una vida de santidad. Pero usted y yo hemos experimentado el otro lado, ¿o no? Cuando le hemos fallado a Dios, somos igual que Adán, queremos escondernos y queremos huir de Dios. ¿Y por qué no quiere ir a la iglesia? ¿Y por qué no quiere orar? ¿Y por qué no quiere leer la palabra? ¿Y por qué no quiere que le hablen de Dios? Algo hay, te estás escondiendo, ¿no? Estás huyendo de Dios. Somos Adancitos. Pero en cambio el gozo, hermano, dice el pastor MacArthur, cuando estamos en armonía con nuestro Dios, todo anda bien. Dice que no es una experiencia que venga como resultado de circunstancias favorables. Eso puede ser la alegría, ni siquiera una emoción humana creada por estimulación divina.
Es el don de Dios para los creyentes. El gozo del Espíritu es el don de Dios para los creyentes. Como lo dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo es parte entonces de la naturaleza misma de Dios y de su Espíritu que se manifiesta en sus hijos. Así como veíamos hace 8 días que Dios es amor y que nadie puede amar a menos que Dios lo haya amado primero, y que se puede manifestar el amor de Dios si lo hemos recibido, en la misma medida, hermanos, tú y yo no podemos gozarnos a menos que el Espíritu de Dios esté en nosotros y manifieste su gozo a través de nosotros. Así que cuando uno va a la iglesia, ¿y por qué está triste mi hermano? Muestra el gozo del Señor. Oh, eso no es así, eso no es automático. El gozo del Señor, hermano, es algo, un fruto que nace, amén, que sale en una relación. Y es impresionante porque el gozo del Señor, hermano, es distinto a la alegría. Usted se puede alegrar por cualquier cosa aquí abajo, pero usted no puede tener nada aquí abajo pero estar gozoso en el Señor, porque sabe que está con Él, porque tiene una intimidad con Él, hermano. Tenemos que llegar a ese nivel como Job, que nos puede faltar todo y seguimos amando a nuestro Dios porque el gozo no se va. Amén. Así que tiene que ver con una parte espiritual. Esta es la relación del Espíritu Santo. El gozo es la expresión entonces de lo que sentimos por el Señor. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:7 al 9. 1 de Pedro 1:7. Dice: cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, dice Pedro, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Os alegráis con gozo inefable. La palabra inefable es inexplicable. Es un gozo que no se puede explicar, inefable y glorioso. Luego dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No hemos visto al Señor, pero dice que ahora no lo vemos, pero nos alegramos con gozo inexplicable y glorioso. Y es eso, hermano, de saber que un día lo vamos a ver. ¿Sabe que eso es lo maravilloso? Yo sé que de pronto a usted no le pasa como a mí, pero yo muchas veces estoy orando y le digo: Señor, ¿sabe que quisiera sentirte? Yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces, y espero que no sea mi emoción, pero hay veces que Dios se deja sentir. Como hay veces que no, pero igual está ahí con nosotros. Esa es la certeza que está ahí con nosotros. Entonces, hermano, si el gozo suyo depende de lo terrenal, eso no es gozo. El gozo es que usted mantiene una relación con Dios de tranquilidad en su corazón y de paz, igual con sus hermanos, a pesar de lo que esté ocurriendo afuera. Yo le decía a mi esposa esta mañana, no sé qué es lo que pasa en Cali, es que tenemos unas vecinas ahí que, Dios mío, esta mañana terminé mi mensaje, yo estaba ahí hablando con unos hermanos y estaban ahí, se salieron al balcón a mirarme y a señalarme como haciendo así. Y luego mis hijas y mi esposa escucharon ahí que estaban hablando ahí, que hablan de demandas, porque nosotros no sé qué es lo que les hacemos. ¿Sabe qué es lo único que les hacemos? Que como la casa tiene un pasillo, yo predico aquí la palabra y la palabra penetra para allá y ellas oyen la palabra y las tienen ofendidas por eso, los mensajes que yo predico. Yo le decía a mi esposa: ¿sabe? A mí no sé, pero me gusta que eso pase, que hablen de nosotros, que quieran demandarnos, porque hasta amenazaron de mandarnos, que quieran, ¿sabe? Que me gozo. Yo le decía a mi esposa, porque es evidencia de que estoy predicando el verdadero evangelio, que Dios está conmigo, que nos está respaldando con su palabra, porque si el mensaje que yo predico hace que al diablo se rebote o lo que sea por ahí, eso es señales de que Dios está con nosotros. Sí, déjale miedo, hermano, a aquel cristiano que no le pasa nada, pero el punto no es que nos pase, el punto es cómo estamos nosotros. Amén. Amén. ¿O se me distrayeron aquí? A ver, ¿qué pasó? Amén.
Jesús comparó el gozo con lo que siente una mujer después del parto. Ahora, note este ejemplo tan tremendo. Juan 16:20. Juan 16:20 dice: de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Miren, esto es lo que pasa. Yo me voy a ir. Ustedes van a llorar, se van a lamentar. El mundo se va a alegrar de mi muerte, podríamos decirlo así. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Entonces pone el ejemplo. La mujer cuando da a luz tiene dolor. Mujeres que aquí han dado a luz. Yo no sé cómo están mirando a sus hijos. Por su culpa me hizo sufrir. Yo no creo que ninguna esté diciendo eso ahora. Miren lo que dice Jesús. Dice: una mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Note, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, una mujer. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Yo creo que una mujer, aunque sufre y todo, obviamente, y hombre, no pregunte, que tú y yo nunca sabremos cómo es eso. Nunca sabremos. Y por eso Dios no nos dio ahí, porque no aguantábamos. Yo estoy seguro que no. Eso fue para las mujeres que lo puedan aguantar. Pero en el dolor de esas mujeres, me imagino, ustedes que están acá que saben, en el dolor, ya hay una aquí que ya está casi, le faltan 4 meses o 5 meses para comenzar esos dolores. En el dolor, hermano, yo creo que la mujer está pensando, pero esto pasa y luego voy a ver el resultado. Dice, así es una mujer. Y es lo mismo, hermanos. Por eso, lo que el Señor nos está diciendo es, no hay razón para no manifestar el gozo, a pesar de lo que pasa. Yo no sé, Manuel, pero eso que a usted le pasa, hermano, solamente usted tiene la capacidad. Yo no podría, yo soy de lo flojón. Mi esposa me decía estos días, está escapando a cirugía. Yo escapé de una cirugía. Ustedes se dieron cuenta, los que saben, que yo me accidenté en la cicla, a mí se me zafó esto, ¿no? Ahora que se me alcanza a ver un poquito. Y era para ir de cirugía y yo no quise ir. Y ahí lo tengo, esta no. Yo no sé, nunca me han anestesiado y le tengo miedo a eso. Pero esa enfermedad, Manuel, mío, quiere venir al culto y luego me llama y dice: estoy en cama porque no me aguanto del dolor. ¿Usted se ha gozado en ese dolor, sí o no? No es fácil. No es fácil. Pero ahí es donde entramos a mirar el gozo del Señor, aún llorando por el dolor, gozarse uno de que Dios, tú lo permitiste por algo, no sé. Esa es la gran diferencia, hermanos. Luego, sin duda que el gozo es producido por el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Y voy rápido porque no me demoro aquí. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu. Miren que Pablo lo toma y dice: el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz, y luego dice, y gozo en el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es gozo. Sigamos y más rápido. El fruto del Espíritu es paz. Llegamos a otra parte, hermanos, tan fundamental. Paz se refiere a la tranquilidad de la mente que viene como resultado de la relación que tiene con Dios gracias a la salvación o a la justificación. ¿Qué es diferente acá? El gozo. Porque el gozo es la satisfacción de saber que estamos, obviamente, que Dios está con nosotros y que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y por su gracia nos está guardando, cuidando. Pero ya la paz aquí se refiere a esa comunión que tenemos con Dios por la reconciliación. Lo podemos ver en Romanos 5:1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice tenemos paz para con Dios, era porque no se tenía debido al pecado. Pero ahora, como hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz con Él, el Espíritu Santo ahora va a hacer que esa paz se siga manifestando en nosotros. Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo,
mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, de tal manera que la paz es algo muy distinto a como el mundo la ofrece. Cuando hablamos de paz, obviamente estamos hablando de una reconciliación entre dos personas que estaban en guerra. Ahora hay dos personas, los cónyuges, que en algún momento pueden estar en guerra también. Pero si el Espíritu está en nosotros, va a salir la paz, es decir, la reconciliación. Amén. Pero me gusta mucho este pasaje, donde nos habla que esa paz se conserva al mantener una muy buena relación con Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Y esto es clave, mis amados hermanos, para poder seguir experimentando la paz que el Espíritu Santo manifiesta en nosotros. Dice Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, aunque es un imperativo, es un mandato. A veces pareciera que nos afana muy rápido, pero dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, note, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alguien dijo, o hacemos una de dos cuando tenemos problemas. Todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener dificultades, hermanos. Y Pablo aquí dice, usted o se afana o va a orar. No hay otra. Todos vamos a tener problemas. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos problemas? O yo no sé si alguien vino aquí con problemas. Muy probablemente. ¿Qué vamos a hacer? Pablo dice, por nada estéis afanosos. ¿Cómo así, Pablo, que yo no me voy a afanar? Bueno, entonces, sea conocida vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, usted decide si se sigue afanándose o si va y ora en medio del conflicto. Y lo que el Señor está diciendo acá es que cuando yo estoy como afanado y voy a orar, el afán o la ansiedad se va de tal manera que Dios me regresa o me da esa paz a mi vida. Y esa paz, cuando viene a mi vida, dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la gente va a decir, ¿cómo es posible que esté tan tranquilo y que tiene una paz en medio de tal problema, tamaño problema? ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible. Ahora, no es que yo me la invento. Otra vez, es el fruto del Espíritu en nosotros. Pareciera que lo que Pablo nos da a entender aquí es, mire, cada vez que venga la ansiedad, se preocupe por algo, o tenga una dificultad, aún una enfermedad, vaya y ore. Pero ore con todo tipo de oración, porque dice, con toda oración, yo no sé cuántos tipos de oración haya, de qué manera, cómo va a orar, pero dice, y ruego, y obviamente con acción de gracias, es decir, aún en ese momento debemos dar gracias a Dios. Y como resultado viene la paz de Dios. No entendemos cómo, pero va a venir esa paz y va a guardar nuestros pensamientos, va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es importante la paz de Dios? Porque esa paz guarda mi corazón y guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Muy importante. Vamos con otro rapidito, paciencia. Amor. Es la tarea para los 8 días. ¿Quién ya se sabe? Los 9. Amén. Hermanos, que ya se lo sabe. Es amor, gozo, paz. 4, paciencia. La paciencia tiene que ver con la tolerancia y la longanimidad. Alguien dijo, una definición de longanimidad es tener una paciencia muy larga. Digo, uno puede ser paciente ahorita, pero seguir siendo paciente, eso ya es longanimidad. Entonces la paciencia tiene que ver con una tolerancia, Dios mío, ¿a cuánto tolerantes somos? Con una longanimidad frente a las ofensas y las heridas infligidas por otros. A usted luego no lo ofenden, a usted no lo afligen. Qué hermano. Es la disposición serena, note acá, disposición serena para aceptar las situaciones que son irritantes y dolorosas.
¿Tiene que ver con el dominio propio? Eso lo vamos a ver ahora. Es la disposición serena para aceptar las situaciones que son irritantes y dolorosas. Otra vez Manuel siguió, paciencia, además de gozo, paciencia. Alguien dijo que nunca oráramos por paciencia. Señor, dame paciencia. Que si alguien ora así, dame paciencia, le vienen los problemas. Porque los problemas, las pruebas le dan paciencia. Y usted se pone, Señor, necesito que me des paciencia, más problemas y más pruebas van a venir, porque es la única manera de ser pacientes. ¿Acaso después de no pasar una, dos y tres, ya al final, uno ya como que, pues, ya otra, pues ya que, ya pasamos la primera, la segunda, otra. Es así, hermano, es así. Jesucristo, por medio del apóstol Santiago, ¿no? Santiago 5:7, déjeme, yo lo leo hasta el 11. Mire lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, esto tiene que seguir. No es un ratico, tener paciencia. A ver, esposas, mírenme aquí, tengan paciencia con el marido hasta que el Señor venga. No vaya a ser como una hermanita que estaba orando por allá y ya no tenía más paciencia por su esposo. Sí, la pillaron y ella oraba, Señor, te lo llevas o te lo mando, pero yo ya no aguanto más. Cuidado, tener paciencia hasta la venida del Señor, dice. Y luego dice, mirad cómo, mire el ejemplo que pone. Sí, es que son tremendas las mujeres. Dice, mira. No se me había ocurrido esa oración. No se le va a ocurrir esa oración, hermano. Señor, ¿te lo llevo o te lo mando? Ay, no, Señor. Ojo, mujeres, ojo, que eso está malo, ¿no? Cuidado. Por eso mi mensaje no es ese, mi mensaje es tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira el ejemplo que pone, mirad cómo el labrador espera, eso es paciencia, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, nosotros tenemos muy bien eso de la lluvia temprana y la tardía, pero parece ser que en esa lluvia temprana el fruto más o menos salía, pero ellos esperaban esa lluvia tardía que en cualquier momento llegaba porque era la que iba a terminar de madurar el fruto, y si no llegaba se dañaba la cosecha y tenían, imagínense un solazo a llegar a ese fruto ahí, necesita esa lluvia, paciencia hasta que llegaba y llegaba. Por eso dice el labrador, hacía eso, esperaba esa lluvia. Versículo 8, luego tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Luego, hermanos, esta parte de la paciencia, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, ay Padre, mire, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, que habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Quién más paciente que Job, hermanos? Usted ha sufrido económicamente, de pronto usted ha perdido algo, hermanos, pero yo no creo que como Job. Job perdió, era el hombre más pesado, es decir, el hombre más rico, más adinerado de la época, el hombre con una familia muy hermosa, una esposa, 10 hijos, 7 hijos varones y 3 hijas. Todos venían a pedirle consejo a él. Era muy temeroso de Dios, no había nadie como él. No sabemos qué pasó porque dice que hubo una comunicación ahí del diablo con Dios y Dios le permitió. Por eso algunos dicen que eso fue una fábula. No, esto fue real. Esto fue real. Job lo perdió todo. Primero pierde sus posesiones, luego pierde su familia, sus hijos, murieron todos. No sé por qué las cosas no murieron, pero sí, para que tenga paciencia hasta el final.
No estoy diciendo que la esposa de Job, no. Lo que estoy diciendo es que era muy mala la esposa de Job. Y ahora llegó allá porque era muy mala. Perdió la salud totalmente. Y como si fuera poco, aparece la esposa, maldicia de mi mujer. Ahí a eso me refiero, ¿no? Estaba endemoniada. Ya está enfermo. Sí, ella ya había perdido todo. Dice que él se rascaba un tiesto ahí en la cabeza. Estaba totalmente llevado, ya no tenía nada. Sí, porque es en el capítulo 2 que habla de la mujer y le dice, miren lo que le dice, aún no tienes tu integridad. O sea, Job retuvo la integridad, pero la esposa no. Y le dice, maldice a Dios, muere. Por eso yo digo, y le quitó todo menos la mujer, porque le faltaba esa estocada final de la mujer. Maldice a Dios, y pues, hermano, que la carne de uno, la esposa de uno le diga eso. Por eso Job le contesta, ¿no? Como una mujer. Le dice como una mujer cuando... ¿le digo algo? No sé, ustedes qué piensan, pero dicen los comentaristas que Job tuvo otra mujer, porque él volvió a tener otros hijos. Dicen que las mujeres eran mucho más lindas que las que le había quitado. Pero fue la misma mujer. Dejémoslo ahí. No sabemos. Sí, hermano, mejor ¿Sí? dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí porque no sabemos. Sí, porque realmente. Aquí, hermano, le acepto, fue la misma mujer, pero regenerada. El Señor es la cambió. ¿Sí o no? Sí, porque aquí está una impía total. Bueno, Dios también regenera. No, es que dicen que las hijas eran las más bellas. Eso no dijo de las primeras. Bueno, también le nacieron hermosas después. Listo. Primera, paciencia. Ahora, la paciencia es resultado de nuestro llamado a la salvación, obviamente, porque dice Efesios 4, del 1 al 3, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ahora note lo que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hermano, la paciencia es para soportarnos también nosotros, porque no, usted se imagina una congregación como esta, donde cada uno quiere hacer lo que quiere opinar lo que quiere, y tenemos que aprender a perdonarnos y a tener paciencia entre nosotros. Por eso dice acá, soportándonos con paciencia los unos los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, todo esto lo hace el Espíritu Santo, el vínculo del Espíritu Santo, la paz que da el Espíritu Santo que ya vimos, el amor que da el Espíritu Santo, pero además la paciencia para poder soportarnos. ¿Sabe, hermanos, que nos pasa eso? Muchos de aquí se han querido ir. ¿Y por qué? Porque no me aguanto a mi hermano. No lo quiero ver, no lo saludo. Tranquilo que no solo aquí, en toda iglesia local pasa eso. Pero ¿qué es lo que hace? Expiación ilimitada, no es porque saque a los que no son. No, pero como hermanos podemos tener ciertas fricciones. Pero ¿qué es lo que hace que nos lo mantengamos? El que podemos soportar los unos a los otros con paciencia. Amén. Esto va para el matrimonio, pero va también para la iglesia, obviamente. Número 5, benignidad, porque tengo que terminar. Benignidad. Pastor MacArthur dice acá, la benignidad tiene que ver con la consideración tierna de los demás. No se relaciona con debilidad o falta de convicción, sino que es el deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia, tal como el Señor trata al creyente. La palabra benignidad también viene de bueno, pero es como yo trato a los demás. Y no es por ganarme un favor, sino que tiene que ser algo del carácter que el Espíritu Santo ha venido formando en nosotros. Obviamente esa benignidad la da Dios y vemos que dice por lo menos en Romanos 2:3 que Dios usa la benignidad la benignidad de Él para llamar al arrepentimiento. Es lo que dice Romanos 2:3. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás al juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Es decir, todo esto está en Dios. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. Ahora, esto no aplica solo para un impío. La benignidad de Dios en nosotros nos tiene que guiar cuando hemos fallado a un arrepentimiento genuino y verdadero. Por eso Dios espera que como creyentes nos vistamos de benignidad. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, está anotando estas listas. Gracia, ternura y compasión, benignidad. Traduce todo eso. Una gracia, una ternura, una compasión por las personas. Y benignidad viene de algo benigno, algo bueno. Y es lo que Dios espera que esté, obviamente, en nosotros como fruto del Espíritu Santo. Vamos con la otra que es parecida: bondad. La bondad tiene que ver con una excelencia moral y espiritual que se reconoce por su dulzura y compasión activa, parecido a la benignidad. La bondad puede llevar hasta dar la vida por los demás. Es una persona bondadosa, no piensa en él, sino aún en los demás. Romanos 5:7-8, encontramos esta parte. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Eso es benignidad, eso es bondad. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Alguien se apunta, dice: está bien, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, ¿hasta dónde está esa parte de bondad en las personas que, si le van a hacer mal a mi hermano, yo me meto? Yo espero que como esposos tengamos eso, ¿no? Yo he visto algunos videos, yo no sé si es el ojazo, pero creo que sí. Una vez le mostraba un video a mi esposa. Estaba la pareja y cuando vinieron a robarlos a ellos, el hombre salió corriendo y dejó a la mujer ahí con el bolso, y mientras ella peleaba con el ladrón y el hombre por allá corriendo. No, hermano, me acuerdo de mi hermano. No voy a decir quién porque tengo 3 hermanos. Tenía la niña pequeñita y la esposa. Y él cogió, ¿cómo se llaman esas brujitas en Buenaventura? ¿Brujitas que llaman? Dice que sí, esos que van, no se habían ido allá, son brujitas que van. Eso. Él la primera vez fue y se montó en una de esas. Y eso ellos vienen, claro, venía una allá y la otra acá. Y parecía que se iban a chocar, pero ellas frenan. Eso, no, pero ellas frenan, pero él no sabía. Entonces ella venía todas, y él venía con la esposa ahí al lado. Y venía la otra que al vio que se iba a chocar, el brincó al otro lado de botón y dejó la esposa y la hija ahí. Salve de quien pueda. Me hemos burlado de él. Pero esa es la expresión de bondad, hermano. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar la vida por el otro? O sea, es como un amor. Por eso Pablo dice aquí: está bien que uno puede morir hasta por una persona buena que ama, pero luego dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, Cristo murió por nosotros, que éramos lo peor. Morir por los enemigos, pero Él lo hizo. Es decir, esa es la expresión de la bondad de Dios. La bondad tiene que ver entonces con hacer un bien, sobre todo a la iglesia, y de pronto a Metrochía vamos a ver un poquito de eso. Pero lo podemos ver en Gálatas 6:9-10. La bondad tiene que ver con hacer un bien, pero sobre todo a los hermanos. Mire, aquí está: no nos cansemos pues de hacer bien. Creo que en 15 días prediqué esto, por 8 días. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Parte de la bondad es eso, hermanos: preocuparnos para hacerle un bien, no solamente defender, pero hacerle un bien también a un hermano en necesidad. Eso lo veremos después. ¿Cuál es la que sigue? La 7. Fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sí, 7. Fe, y quedó de 7. La fe. La fe viene del griego pistis, pero también traduce fidelidad, y la mayoría se cree que esta traducción de fe aquí, por ser fruto del Espíritu, se refiere más es a la fidelidad.
Porque Dios ya nos ha otorgado fe a nosotros para la salvación, obviamente, y la fe sigue viniendo a través de la palabra. Pero como fruto del Espíritu se cree que se refiere a la fidelidad. Y es la manifestación del fruto del Espíritu relacionado con los conceptos de lealtad, confiabilidad. Fidelidad, lealtad, confiabilidad. Oh, amado hermano, el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros con fidelidad. Míreme bien, de tal manera que yo puedo confiar en ti y tú puedes confiar en mí en cualquier aspecto, en cualquier asunto. Amén. Porque no nos llevamos no nos vamos con la doble. Somos transparentes, somos confiables, somos fieles. Ese es un verdadero cristianismo. O que yo pueda confiar en mi hermano porque no me lleva con la doble o que no es hipócrita. Podamos confiar, hermano, ese es parte del fruto del Espíritu que se manifiesta. Obviamente, si aplicamos esa fe, pues también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y lo podemos aplicar a la fidelidad, porque fe y fidelidad traducen casi lo mismo. En 1 Corintios 4, del 1 al 2, al hablar de esa fidelidad, nos dice: así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, hermanos, la fidelidad. Número 8, la mansedumbre. El fruto del Espíritu es mansedumbre. El pastor MacArthur allí dice: la mansedumbre es una gracia del alma entretejida en sus fibras más íntimas, cuyo ejercicio se dirige primero y por encima de todo a Dios. Es el temperamento espiritual que nos permite aceptar su trato hacia nosotros como bueno, y en consecuencia lo hacemos sin debatir ni resistencia. Esa es la actitud humilde y amable que permite la sumisión paciente en medio de las ofensas, libre por completo de cualquier deseo de venganza o retribución. No sé si a usted le gusta, pero no me cuadra muy bien. Escuchan muchos pastores que dicen: nosotros somos mansos pero no mensos. Bueno, no sé si se usa eso como para que no lo abusen a uno, pero no sé. O es una frase para salirme, no sé. Pero la Biblia habla de la mansedumbre. Y es la capacidad de aguantar, hermano, aún las situaciones que vienen encima de nosotros. En otras palabras, yo creo que la persona que es mansa, cualquier situación no lo va a cambiar. Eso no quiere decir que entonces, porque obviamente si una persona se la hace a uno la primera vez y uno confía y la perdona porque le pidió perdón y se la hace la segunda vez, ya uno como que, uno sigue siendo manso, pero no sé si en ese sentido es que dicen que no menso. Pero bueno, la mansedumbre, y esta es una parte importante, ni la mansedumbre ni la templanza son de Dios, no son atributos de Dios ya. Si la mansedumbre y la templanza fueran de Dios, esto nos lleva a que Dios va a cambiar. Es algo de nosotros. Fruto del Espíritu que produce en nosotros ahora, fruto del Espíritu es mansedumbre. Por lo menos, no de Dios como tal, pero sí de Jesucristo. Esta mañana los que vieron el mensaje se daban cuenta de la humanidad de Jesús. Por lo menos en Mateo 11:28 vemos que Jesús era manso. Estamos hablando de la humanidad de Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo fue manso. Ser manso es sumiso a la voluntad de Dios, disposición a recibir la palabra de Dios y al considerar a los demás, en este caso como superiores a nosotros también. Eso hace parte de la mansedumbre. Efesios 4, 1 y 2 nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Santiago 1, 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, estamos hablando de los tres aspectos: sumisión a la voluntad de Dios, disposición a recibir la palabra, pero también cómo yo considero a los demás.
según Gálatas 6:1, que lo veremos entre 8 días. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Para terminar, la templanza, y volvemos a decir que es una parte de nosotros. Templanza o dominio propio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es la misma palabra para dominio propio. Se refiere a la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. El creyente debe abstenerse de todo aquello que lo aparte de Dios. Pudiéramos ver entonces acá, 1 Corintios 9, 24. 9, 24 al 27. Aquí está la parte de la templanza. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí tiene que haber mucho dominio propio. O sea, los futbolistas o cualquier deporte tienen que tener mucho dominio propio. Aquí el amigo, eso, él está mirando al hijo, ¿no? Dominio propio para el alimento. Dominio propio para someterse a las reglas que le dicen en el fútbol, ¿no? Unas reglas ahí que si usted las incumple, si se las dicen es por algo, porque si usted las quebranta se va a hacer daño a usted y a la institución donde está. Templanza, hermanos, para no comer aquella comida que me gusta tanto pero que me la prohibieron. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo también venga a ser eliminado. La templanza entonces tiene que ver, hermanos, con ese dominio propio. Ahora, el creyente debe añadir la virtud de la templanza a su vida cada vez. Y ya quiero terminar con este pasaje, que sería 2 de Pedro 1. Quiero que vayamos allá todos para terminar. 2 de Pedro 1, vamos a leer del 3 al 10. Templanza para añadir estas virtudes a nosotros. Segunda de Pedro, yo le dije primera, segunda. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante un conocimiento, vamos a ver si me regresa la voz. Y volvemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora note acá, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿ven? Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. A mí me llama la atención que dice vosotros mismos añadid, pareciera que se contradijera lo que venimos hablando, pero creo que la manera es dependencia de él. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Ahora, ¿por qué están según ese pasaje, por qué están en nosotros y abundan? Porque nosotros hemos añadido. Ese es el punto.
Si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, que veníamos hablando, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, note acá, el que tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. De que yo debo añadir. Ahora, cuando leemos aquí, vimos varias, el fruto del Espíritu, vimos varias partes del fruto del Espíritu ahí que se debe añadir. Entonces usted me va a decir ahora, uy, se está contradiciendo, no me dijo que era el fruto del Espíritu y que no era mi esfuerzo. ¿Cómo lo podemos ver, hermanos? Sencillamente, y no lo tengo acá, pero con Filipenses 2:12, usted lo puede ver, y 13. Dice, Dios, el versículo 13, Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Pero el 12, ¿qué dice? ¿Qué dice el 12? Sí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. No es que haya una contradicción aquí, mis amados hermanos. Miren, es el fruto del Espíritu en mi vida que produce todo esto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, porque es de Él, es el que produce. Pero eso no me lleva a que yo me voy a quedar quieto a una vida pasiva y esperar que Él no. Habíamos visto nosotros que lo que tenemos que hacer es venir y rendirnos a Jesús, entregarnos a Él, comenzar a tomar de lo de Él, es decir, buscarlo a Él para que pueda operar el fruto de nuestras vidas. Es decir, y como yo he escuchado a muchos teólogos reformados, si bien es cierto que tú y yo no hicimos absolutamente nada para la justificación, tenemos que hacerlo todo para nuestra santificación. Y aún así, la santificación es del Espíritu, es de Dios. Todas estas virtudes, Dios es el que las produce en mí, pero porque nosotros añadimos, porque nosotros nos esforzamos, es decir, no nos quedamos quietos. En otras palabras, Dios opera a través de nosotros. Si bien es cierto que Dios produce en mí, yo no debo estudiar la salvación, yo debo ocuparme en la salvación para que Dios obre todas estas virtudes en mí. Entonces allí sí podemos decir y que hay una especie de cooperación con el Espíritu Santo, no porque yo produzca algo, no, esto es de Dios, Él es el que lo produce, pero Él espera que nosotros cooperemos con Él. Ahí sí seríamos sinergistas, mientras que en la justificación hay un monergismo total. En la santificación tiene que haber un sinergismo, es decir, cooperación, en este caso de Dios, juntamente con nosotros, para la santificación. Por eso yo no puedo quedarme estático ahí y esperar, ¿no? ¿Y usted por qué no ha cambiado? No, pues el Señor no lo ha hecho. No, usted tiene que disponerse y tiene que obedecer y tiene que orar, tiene que leer la palabra, tiene que congregarse, tiene que vencer, tiene que... Todas estas cosas que hemos pedido, y el Espíritu de Dios viene y actúa. Muy importante que hagamos eso, sí, porque si no se aclara esto, entonces vamos a salir de aquí, no, que el Espíritu Santo obre. ¿Y por qué no ama? Porque es que el Espíritu no lo ha producido en ti. No. Tenemos que trabajarle a eso. Amén. Y esta es parte de congregarnos y venir y estar acá. Vamos a dejar ahí, hermanos, y vamos a orar.